Bienvenidos a esta nueva entrega de la cátedra Sistemas de Comunicaciones de sexto año. Nuestro tema de hoy, análisis de ruido. Comencemos diciendo que se define como ruido eléctrico a cualquier energía eléctrica indeseable que quede entre la banda de paso de la señal. Cuando decimos la banda de paso de la señal es, por ejemplo, que si estamos hablando, en un caso concreto del tema del audio, el audio va de 20 Hz a aproximadamente 15 a 20 kHz, dependiendo del sistema. Y dentro de esa banda vamos a tener acompañando a la señal ruido. El ruido siempre está presente y por supuesto nos gustaría deshacernos de él, pero forma parte de todos los sistemas. Por eso amerita un estudio de sus efectos y sus definiciones y cómo afecta el funcionamiento de nuestros circuitos. Si hablábamos específicamente del ruido en las grabaciones de audio, siempre está presente y siempre lo acompaña. Y si bien existen softwares para tratar de reducir o limpiar este ruido, el ruido siempre está presente y lo que hacen los software es ocultarlos o atenuarlos en cierta medida. En la imagen vemos el efecto del ruido sobre una señal eléctrica. El ruido a veces acompaña la señal y podemos escucharlo, por ejemplo, como habíamos citado en una grabación, como ruido de fondo. Y en otros casos el ruido puede llegar a ser más grande que la señal y arruinarla completamente y terminamos oyendo más el ruido que la grabación en cuestión. De esa manera, por ejemplo, podemos tener ruidos que sean más suaves y se oigan de fondo en una grabación o ruidos que directamente se oigan más que la grabación en sí. Y siempre tiende a arruinar nuestra señal y el resultado final. En el caso de las comunicaciones, por ejemplo, amerita un estudio porque en todo sistema de comunicación vamos a tener ruido acompañándolo y hay diferentes tipos de ruido y tenemos que saber cómo trabajar y cómo lidiar con él. Y dentro del ámbito del ruido podemos crear o definir dos categorías con sus características. Y tenemos el ruido correlacionado, el cual solo existe cuando hay señal presente, y el ruido no correlacionado, que siempre existe, tengamos o no tengamos señal. Comencemos hablando del ruido no correlacionado, el cual siempre está presente independiente de si haya señal o no. Y se puede seguir subdividiendo en dos categorías generales, externo e interno. En este caso, como ruido externo tenemos ruido atmosférico, ruido extraterrestre o ruido causado por el hombre. Y en el caso del interno, tenemos ruido de disparo, ruido de tiempo de tránsito y ruido térmico. Si hablamos específicamente de cada uno de ellos, el ruido atmosférico se origina en perturbaciones eléctricas naturales que se generan dentro de la atmósfera terrestre. Al ruido atmosférico se le suele llamar electricidad estática y se oye parecido a las frituras en el parlante o en la bocina del equipo cuando no tenemos señal. Por ejemplo, es muy común, sobre todo por ejemplo en las bandas de amplitud modulada, en donde la modulación de amplitud suele estar acompañada por ruido, que también es una modulación de amplitud, entonces no podemos separarlo de la señal, y es muy común cuando oímos amplitud modulada o cuando oímos onda corta, en donde la mayoría de las transmisiones también están moduladas en amplitud, escuchar una gran cantidad de ruidos estáticos y ruidos atmosféricos que acompañan a la señal. Y citemos también que a veces la electricidad estática está en forma de pulsos que dispersan energía dentro de una amplia gama de frecuencias. Este ruido o esta electricidad estática prácticamente abarca todas las frecuencias conocidas que se utilizan para radiocomunicaciones. Como segundo ítem tenemos el ruido extraterrestre. Y este consiste en señales eléctricas que se originan fuera de la atmósfera de la Tierra y en consecuencia a veces se le llaman ruido del espacio profundo. El ruido extraterrestre se origina en la Vía Láctea, en otras galaxias y en el Sol. También se subdivide en dos categorías, en este caso de acuerdo a la fuente, solar y cósmico. Y el ruido solar lo genera en forma directa el calor del Sol. Y hay dos partes de este ruido. La producida por una condición de calma cuando existe una intensidad relativamente constante de radiación y de gran intensidad ocasionado por perturbaciones esporádicas debido a manchas solares y protuberancias solares. Siempre en comunicaciones hacemos un estudio del ruido solar porque como el Sol es una estrella muy cercana a la Tierra, toda la cantidad de ruido que genera nos afecta directamente e influye en nuestras comunicaciones.
A veces hacemos un estudio del ruido del espacio profundo, pero como las galaxias están muy lejanas, la cantidad de ruidos que recibimos de ellas a veces es ínfimo y no afecta prácticamente nuestras comunicaciones en la vida diaria. El ruido solar, por ejemplo, puede incluso dejarnos sin comunicaciones satelitales en algún momento en que haya una perturbación muy grande en el Sol, y como el ruido se incrementa, se produce una interferencia entre la transmisión de los satélites y las antenas de tierra. Cuando se incrementa el ruido, generalmente las antenas de tierra se van quedando cada vez más sin señal. O mejor dicho, el ruido del sol lo que hace es tapar o llegar a enmascarar la señal de tal manera que los equipos de comunicaciones en tierra generalmente se terminan cortando o bloqueando debido a la intensidad del ruido. En la categoría de ruido causado por el hombre, las fuentes principales de este ruido son los mecanismos que producen chispas, como por ejemplo los conmutadores de los motores eléctricos, los sistemas de encendido de automóviles, el equipo generador y conmutador de energía eléctrica y las lámparas fluorescentes. Y el ruido producido por el hombre tiene naturaleza de pulsos y contiene una amplia gama de frecuencias. En este caso, por ejemplo, todo lo que es motores con carbones, motores con escobillas, que generan una gran cantidad de ruido e interferencia. Por ejemplo, los interruptores de luz, al encenderlos y apagarlos, también generan un pulso de ruido, que en muchos casos podemos escucharlo en los receptores de radio de una manera ya digamos normal. Nos acostumbramos a que está presente ese ruido siempre en los conmutadores. Y también las luces fluorescentes son una gran fuente de ruido de interferencia. Ahora cambiemos de categoría. Vamos a pasar a explicar el ruido interno. Y el ruido interno es la interferencia eléctrica generada dentro de un dispositivo o circuito. Hay tres clases principales de ruido generado internamente: de disparo, de tiempo de tránsito y térmico. Siempre cuando hablamos de ruidos internos vamos a hablar, por ejemplo, del ruido generado en los transistores, las junturas, las resistencias y demás. Y en el caso del ruido de disparo, este ruido se debe a la llegada aleatoria de portadores, agujeros y electrones, al elemento de salida de un dispositivo electrónico, como por ejemplo un diodo, un transistor de efecto de campo o un transistor bipolar. Los portadores de corriente no se mueven en un flujo continuo y estable, porque la distancia que recorren varía debido a sus trayectorias aleatorias. El ruido de disparo varía en forma aleatoria y se superpone a cualquier señal que haya. Siempre cuando hacíamos el estudio, por ejemplo, del funcionamiento de los transistores o del diodo, cuando nos imaginábamos el paso de la corriente, lo dibujábamos como pelotitas que se movían a través de un conductor o a través de un dispositivo, y todas iban juntas y en la misma dirección, pero en realidad, en la realidad, el funcionamiento, el desplazamiento interno es completamente caótico. Y esto es justamente el tema que apunta el ruido de disparo. Siempre nos imaginábamos los portadores de carga como algo ordenado, pero en realidad existe un desorden enorme y un caos enorme. Y de eso justamente hablábamos cuando hablamos del ruido interno. Cuando se amplifica, este ruido se oye como balines de metal que caen en un techo de lámina metálica. A veces el ruido de disparo se le llama ruido de transistor y se suma al ruido térmico. Y la analogía justamente del texto, el sonido que terminamos escuchando es muy parecido al ruido de balines golpeando contra un techo de chapa. Si hablamos del segundo tipo de ruido interno, el ruido de tiempo de tránsito, se refiere a que cualquier modificación a una corriente de portadores cuando pasan de la entrada a la salida de un dispositivo, como por ejemplo desde el emisor al colector de un transistor, produce una variación irregular y aleatoria que se clasifica como ruido de tiempo de tránsito. Cuando el tiempo que tarda un portador en propagarse por un dispositivo es parte apreciable del tiempo de un ciclo de la señal, este ruido se hace perceptible. Acá en la imagen yo les coloqué un transistor funcionando como un regulador variable, por ejemplo, como para ejemplificar el tema, pero en realidad lo que se refiere es al tiempo que tardan los portadores en recorrer el dispositivo. Ese tiempo que tarda, que por supuesto está relacionado con la señal y demás, va a producir un ruido dentro del dispositivo. Y ese ruido es justamente el ruido de tiempo de tránsito. En otro ítem, el ruido térmico se asocia con el movimiento rápido y aleatorio de los electrones dentro de un conductor, producido por la agitación térmica. Los electrones en el interior de un conductor portan una carga negativa unitaria.
y la velocidad cuadrática media de uno de ellos es proporcional a su temperatura absoluta. Aquí está relacionado completamente con la temperatura. Por ejemplo, si baja la temperatura, tenemos menos ruido. Y si sube, tenemos mayor cantidad de ruido. Y el ruido blanco es muy común de escucharlo, por ejemplo, en las grabaciones de cinta, en donde escuchamos un soplido de fondo, en donde si vemos el oscilograma, justamente vemos un ruido caótico, aleatorio, que ocupa todas las bandas de frecuencia por igual. Como el ruido térmico se distribuye por igual en el espectro de frecuencias, a una fuente de ruido térmico se le llama a veces fuente de ruido blanco, por ser análoga a la luz blanca que contiene todas las frecuencias de luz visible. Por ejemplo, el ruido blanco es el que vemos en la pantalla del televisor analógico cuando no tenemos señal y sirve perfectamente para ejemplificar este fenómeno. Y terminemos diciendo que este ruido térmico se encuentra en todos los dispositivos, activos y pasivos. Por ejemplo, las resistencias también son fuentes de generación de ruido térmico. Cambiando de categoría, pasemos a hablar del ruido correlacionado. Y es aquel que se relaciona mutuamente con la señal. Y no puede estar en un circuito a menos que haya una señal de entrada. Dicho en términos sencillos, si no hay señal, no hay ruido. Y el ruido correlacionado se produce por amplificación no lineal e incluye la distorsión armónica y de intermodulación, ya que son dos formas de distorsión no lineal. Todos los amplificadores son no lineales en cierto grado, o sea que por más lineales que sea, si comenzamos a empujarlos al límite se van a volver no lineal. No hay ningún tipo de amplificación y demás que sea perfectamente lineal, sino que siempre tenemos una pequeña alinealidad y cuanto más alinealidad hay, generamos mayor cantidad de ruido. Por ejemplo, en la clase anterior estudiamos el tema de mezclado lineal y no lineal y justamente se hablaba de estos dos tipos de fenómenos dentro de la mezcla no lineal, el de distorsión armónica y el de distorsión por intermodulación, que justamente habíamos hecho un estudio de qué era cada cosa y en este caso, visto desde el punto de vista del ruido, son dos tipos de ruido correlacionados. Así que en todo caso, por el tema de las definiciones sobre ambas cosas, ahí hagan un repaso por la clase anterior. Queda ahí como un pequeño de resumen decir que la distorsión armónica son múltiplos enteros de la señal original de entrada cuando trabajábamos con un dispositivo no lineal, siendo la fundamental la primera de las armónicas y luego los múltiplos la segunda, tercera, cuarta, quinta armónica. Y la distorsión por intermodulación es la generación de frecuencias indeseables de suma y diferencia cuando se amplifican dos o más señales en un dispositivo no lineal que puede ser un amplificador de señal grande. Ahí se producía un fenómeno de sumas y restas de frecuencias en donde teníamos una gran cantidad de señales que aparecían en el circuito que no estaban presentes en la entrada. Dejando ahora atrás el ruido no correlacionado y el correlacionado, pasemos al ruido impulsivo. Y el ruido impulsivo se caracteriza por tener picos de gran amplitud y corta duración dentro del espectro total del ruido. Como su nombre lo indica, el ruido impulsivo consiste en ráfagas repentinas de pulsos de forma irregular, que por lo general duran entre algunos microsegundos y una fracción de milisegundo, dependiendo de su amplitud y su origen, y se ve tal cual está ejemplificado en la imagen como pequeños picos que aparecen de repente y arruinan completamente la señal que estábamos trabajando con ella, ya que al aparecer repentinamente este ruido, que también es muy común, por ejemplo, en las líneas de alimentación eléctrica, y es un ruido impulsivo que aparece al haber conectado motores o máquinas, por ejemplo, y que a veces tiende a arruinarnos los aparatos, y existen protecciones en los dispositivos en la entrada para evitar que estos ruidos impulsivos, que a veces suelen tener en la red eléctrica entre algunos cientos y unos miles de voltios, no se arruinen los circuitos electrónicos. La importancia de los pulsos repentinos en las comunicaciones de voz suele ser más molesto que destructor, porque los pulsos producen un ruido corto de explosión o de crepitación. Sin embargo, en los circuitos de datos, este ruido impulsivo suele ser devastador porque en un circuito de datos, por ejemplo, te deforma completamente la señal y por supuesto perdés los datos porque se pierde la interpretación en el final. En el caso, por ejemplo, de estar escuchando una transmisión de radio, vamos a escuchar este ruido, por ejemplo, durante las tormentas eléctricas, que son chasquidos generados generalmente por las descargas eléctricas, por las tormentas, y si bien es molesto de escuchar en una transmisión,
no es tan, digamos, final o tan agresivo como en un sistema digital en donde directamente nos va a arruinar los datos. Las fuentes normales del ruido impulsivo incluyen las transitorias producidas en los interruptores electromecánicos, como relevadores y solenoides, motores eléctricos, electrodomésticos y alumbrado, en especial las lámparas fluorescentes. También las líneas de alimentación eléctrica, los sistemas de encendido automotriz y las uniones soldadas de mala calidad y los rayos, por supuesto, durante las tormentas eléctricas. Y es siempre un ruido corto de gran amplitud y de pequeña duración. Finalmente tenemos como último estudio el ruido producido por la interferencia. Y la interferencia es una forma de ruido externo y, como su nombre indica, significa perturbar o estorbar. Se produce interferencia eléctrica cuando las señales de información de una fuente produce frecuencias que caen fuera de su ancho de banda asignado e interfieren con otras señales de otras fuentes. La mayor parte de la interferencia se produce cuando las armónicas o las frecuencias de producto cruzado de una fuente llegan a la banda de paso de un canal vecino. Por ejemplo, en la imagen tenemos el clásico tipo de interferencia en donde a veces cuando hablábamos en las radios de banda ciudadana terminábamos interfiriendo en los canales de televisión. La radio de banda ciudadana está en una banda completamente distinta que la televisión, pero en muchos casos los equipos de banda ciudadana generaban armónicos fuera de su banda de trabajo, fuera de su banda de frecuencias, y esos armónicos, como eran múltiplos, terminaban cayendo en frecuencias mucho más altas y justamente coincidían con las de televisión. Y a veces cuando teníamos algún vecino que hablaba por radio, terminaba saliendo en el televisor cuando en realidad no debería de suceder en condiciones normales. Pero los equipos suelen estar mal ajustados o ser de mala calidad o no tener los filtros correctos para eliminar las armónicas. También pueden estar funcionando mal, a veces las armónicas aparecen por un mal funcionamiento. Entonces terminábamos mirando, cuando estábamos mirando televisión, terminábamos escuchando al vecino que se ponía a hablar por radio. Este era el típico caso de interferencia entre dos servicios que nada tenían que ver y que no se podía producir, pero que en la realidad existe. Y la interferencia por radiofrecuencia es tal cual lo vemos ahí en la imagen de ejemplo, en donde en la imagen de televisión veíamos como otra señal mezclada por detrás que funcionaba como una especie de cortina. Hasta aquí llegamos con el ruido por hoy y nos encontramos en la próxima entrega.